ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne puntualmente para hablar de temas de prevención, de salud, de las cosas que debemos hacer para tratar de enfermarnos menos, ¿no? Dentro de lo posible. Ya en nuestro 10º año, en nuestra 10ª temporada, y siempre con temas de actualidad y temas que siguen vigentes y que no pierden actualidad, ¿no es cierto? Hoy con gusto vamos a recibir a un colega que ya nos ha visitado en otra oportunidad y hoy hemos decidido ponerle un tema muy para ustedes, para que ustedes participen. Un consultorio abierto de neurocirugía pediátrica. Ustedes dirán, pero un neurocirujano pediatra, ¿qué es lo que hace? Y opera la cabeza de los niños. Bueno, no es solamente eso. Uno relaciona habitualmente al neurocirujano con la neurocirugía y con operar, abrir y el cráneo, la cabeza, los accidentes, las malformaciones, los chicos que nacen con problemas en la cabeza, hidrocefalias. Y no, realmente el consultorio del neurocirujano pediátrico es mucho más visitado de lo que ustedes se imaginan por problemas que quizás no sean operables, ¿no? Es algo que uno se va dando cuenta con el tiempo, pero que sí requiere de muchas consultas, de mucho seguimiento, de muchos controles, y uno a veces va con la idea de que lo van a operar a mi hijo y resulta que no, a lo mejor no es esa la solución, y el problema es mucho más sencillo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de los problemas que puede tener un chico en un traumatismo de cráneo, en un accidente, o que nació con un problema en la cabecita, o que nació con algo que parece un problema y no es tal, o a lo mejor es un problema menor. Así que les dejo la inquietud. Recuerde que pueden comunicarse como todos los martes vía mensaje de texto o vía WhatsApp al 3764 14 55 53, como está en pantalla, con nuestras redes sociales también. Y nuestro invitado de hoy es, digamos, una persona a quien admiro mucho, reconozco su trabajo porque no es fácil ser neurocirujano pediátrico. Ustedes saben que primero tenemos que recibirnos de médicos, son 6 o 7 años, después tenemos que ser neurocirujanos y después tenemos que ser neurocirujanos pediátricos. Entonces cuando vos te das cuenta, te pasaste 10, 12, 15 años estudiando para poder empezar a ejercer tu profesión. Eso hay que reconocer, porque no pasa con todas las especialidades. Así que con gusto hoy vamos a recibir al doctor Ezequiel Figueroa. El doctor Ezequiel Figueroa es, como les decía, neurocirujano infantil. Él es el jefe del servicio de neurocirugía pediátrica del Hospital Pediátrico Fernando Barreiro y también del servicio de neurocirugía del Sanatorio Boratti. El tema se los dejo a ustedes. Lo que nosotros o lo que el doctor va a hablar, más lo que ustedes pueden aportar sobre todo lo que le interese saber sobre golpes en la cabeza, caídas, formas de la cabecita, trastornos, en fin. Para eso vino el doctor hoy, nos va a dedicar 1 hora, así que vamos a la presentación y ya estamos. Bien, estamos de vuelta y como les decía, un gusto recibirlo al doctor Ezequiel Figueroa. ¿Qué Encantado. tal? ¿Cómo está, Ezequiel? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien como siempre. Como siempre. Me alegra tu actitud, siempre dispuesto a colaborar, digamos, a ponerle onda al programa, por decirlo de alguna manera. A pesar de que por ahí uno toca temas un poco ríspidos, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es eso, la idea es contarle a nuestra gente que vos ya la conocés,
sabés que es gente que nos mira de todos los niveles, de todos los estratos sociales, desde el que puede concurrir al mejor centro y del que le cuesta acceder al mejor centro, al que a lo mejor tiene que arreglarse en un CAPS, en un centro periférico, en una salita, a veces con acceso al hospital, a veces a una clínica privada, a veces a un gran hospital. Entonces, a ellos va dirigida nuestra charla de hoy, con estos temas que fueron propuestos por vos, ¿no es cierto? Que son, como yo te decía, vamos a hablarle a la gente de lo que ves todos los días en tu consultorio, tanto en el Sanatorio Boratti como en el Hospital de Pediatría. Así que, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, al contrario, y te dejo el programa. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. El doctor ya me presentó. Yo soy Ezequiel Figueroa, hago neurocirugía hace ya varios años y tengo la suerte o la desgracia de ser la persona que se encarga de ver casi el 100% de la neurocirugía pediátrica de Misiones y aledaños. La verdad que veo muchos pacientes todos los días, operamos mucho, pero también vemos muchas cosas que no son de resorte quirúrgico y por ahí generan muchas dudas tanto en la gente como en los colegas. El medio hospitalario el manejo es diferente, uno tiene acceso directamente a los colegas, pero por ahí poder distribuir la información desde acá da la posibilidad que uno ahorre consultas y por ahí genere consultas que la gente no sabe que por ahí tiene que hacer. Es muy importante porque de lo que voy a hablar es prácticamente un 60 o un 70% de las consultas que yo tengo en consultorio y la realidad es que no todas terminan en cirugía, pero con el seguimiento neuroquirúrgico adecuado y con la colaboración multidisciplinaria de los pediatras y el resto de los colegas que trabajan a la par nuestra, podemos ahorrar un disgusto a futuro. Bien, perfecto. Una de las cosas más comunes que nos consultan, para empezar nomás, es por la forma de la cabeza de los chicos. La forma de la cabeza. Habitualmente viene la mamá con el bebé a UPA desesperada, toda transpirada y me dice, doctor, el nene tiene la cabeza chueca, tiene la cabeza aplastada, o se le cerró antes la fontanela, o el ecografista me dijo que como se le está cerrando la fontanela hay que operarlo. La realidad es que no es tan así, así que parte del programa vamos a empezar hablando de eso, si me lo permiten. Sí, cómo no. Tenemos imágenes para eso, ¿no es cierto? Para introducirnos, porque hay algo que yo lo he vivido como pediatra, ¿no es cierto? De que venga la madre después del parto o después de una cesárea, sobre todo después de un parto, y que diga, no, mi bebé nació con la cabeza totalmente deforme, la tiene torcida, tiene la frente muy ancha o tiene atrás aplastada, y uno se plantea un montón de cosas, ¿no es cierto? Y lo primero que se plantea, honestamente, es, bueno, ¿a dónde está el neurocirujano? Totalmente. ¿A dónde está? No para que lo opere, sino para que nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Seguro, porque aparte el pediatra tiene que abarcar una cantidad de temas impresionante y tienen que manejar de todo un poco, y la realidad es que por ahí también para eso estamos los especialistas, para sacar un poco la carga del médico que está poniendo ahí la cara en la primera línea de batalla, en la trinchera. Seguro. El dibujo que estamos viendo básicamente es para empezar a explicar que el cráneo no es un solo hueso. El cráneo son varios huesos que están unidos entre sí. Ahí van a ver que parece que estuvieran todos separaditos los huesitos. La idea de esto es que vean que los huesitos, a medida que la cabeza del bebé va creciendo, se van juntando. Hay algo que se llama fontanela o mollera, como le dicen los pediatras. La mollera. Que está acá adelante, que la mayoría de las veces que las más primerizas ven eso se quieren matar porque ven que eso late. Y eso es totalmente normal. No solo que está abierto, sino que late. Sí, late porque el cerebro también late. Contra lo que uno creería, el cerebro late a la par del corazón. Cuando la sangre llega al cerebro, el cerebro también late. Entonces, el cráneo crece distinto que el resto de los huesos del cuerpo. Esas uniones entre los huesos del cráneo lo que permite es que a medida que el cerebro va creciendo, va empujando las uniones, que se llaman suturas, ahí están marcadas entre las separaciones de los huesitos, y las suturas son las que le dicen a los huesos que tienen que ir dando lugar al cerebro. Eso es lo más importante de todo. El cráneo no es un solo hueso, son varios huesos, y los huesos del cráneo están unidos entre sí por algo que se llama suturas. ¿Por qué es importante esto? Porque por ahí hay medio que una mezcla entre lo que es la fontanela, que es la sutura, que es la cabeza chueca, y ahí es donde entramos nosotros. Este gráfico básicamente lo que explica, muy someramente, es que a medida que el bebé va creciendo, las suturas se van juntando y la mollera se va cerrando. Primer motivo de consulta: doctor, mi nene tiene 6 años y se le cerró la mollera.
y el pediatra me manda porque hay que operarlo. Bueno, no, eso es... uno, por supuesto que los libros siempre hablan de periodos de tiempo, no es que la fontanela se va a cerrar el día 4 y si no se cierra el día 4 pasa algo. ¿Sí? Pensemos que la cabeza del bebé dentro del primer año de vida va a crecer la mitad de lo que va a crecer durante todo el resto de su vida. O sea que la cabeza del chico crece muchísimo durante el primer año. Entonces, a medida que el crecimiento del cráneo se va acomodando, ¿sí?, la fontanela se va a ir cerrando porque tiene cada vez menos presión del cerebro para mantenerla abierta. Bien. De ahí se desprende que la fontanela, sí, esto es una reconstrucción 3D, más o menos nos muestra que cerca de los 16 meses está cerrada, pero nos habla de una imagen. Cerca de los 11 meses, un año más o menos, una mollera se va cerrando. Si se cierra antes, lo que nosotros tenemos que descartar es que no haya ninguna patología, nada malo en las suturas del cráneo. No es lo más habitual. Pasa que tenemos todos anotado en el librito de pediatría que si la fontanela se cierra antes, hay algún problema en las suturas y el chico necesita cirugía, pero no es así. Por eso me tomé la libertad de poner este Podríamos gráfico. tomar término medio un año. Más o menos, aproximadamente como para un empezar año. a decir, bueno, hasta aquí, bueno, amerita una consulta, me quiero sacar las dudas, pero durante un año por ahí no debiera preocuparme si está abierta. Es más, incluso hay los libros de otros países que manejan otro tipo de gente, ¿sí?, porque el ser humano no es igual en todo el mundo, permiten una espera de hasta 18 meses para que se cierre la fontanela anterior. Bien. Pero lo más común es que se cierre cerca de los 7 meses, de los 11 meses, aproximadamente. ¿Y qué pasa, doctor, si se cierra antes? Lo que yo tengo que descartar, si la fontanela se cierra antes, es que las suturas del cráneo estén bien. La mayoría de las veces se cierra antes es simplemente porque hay algunos chicos que el crecimiento, porque el cerebro crece muy rápido durante el primer año, que el crecimiento del cráneo por ahí se desacelera antes de lo que se cierra la mayoría y la fontanela cuando se puede cerrar se cierra. ¿Qué hago yo personalmente? Si yo tengo que descartar que hay un problema en las suturas, lo primero que hago es pedir una radiografía de la cabeza. Ni tomografía, ni resonancia. Con una radiografía yo ya veo todas las suturas del cráneo y si me llegan a quedar dudas, porque tengamos en cuenta que también las radiografías, por ahí justo se movió un grado a la derecha el nene y yo no veo lo que quiero, ahí sí por ahí pido otro estudio. Pero si no, con una radiografía de cráneo me alcanza y me sobra. Bien. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen, por favor. Sí, cómo no. Bueno. Esto es un dibujo, ya no es una reconstrucción tridimensional, pero básicamente nos muestra cuáles son las distintas patologías que afectan las suturas del cráneo. Yo esto lo escuché varias veces, escuché que por ahí había familias que venían con la idea de que mi nene nació bien y después la sutura se le cerró y ahora tiene problemas. Las suturas no se cierran, ¿sí? Cuando hay un problema en una sutura, la sutura está enferma desde dentro de la panza de la mamá. Y ahí volvemos a lo que usted me decía hoy. Mi bebé nació y tiene la cabeza re chueca, re deforme, es muy frentudo, tiene aplastada la cabeza. Tengamos en cuenta que la naturaleza es sabia, ¿sí? El diseño, entre comillas, de la cabeza de los bebés, lo que permite es que los bebés puedan salir más fácil por el canal de cráneo, porque los huesitos del cráneo se van moviendo para permitir que el bebé pueda salir. Hay veces, sí, que por ahí es un parto muy difícil, dura muchas horas y pueden llegar a generarse hematomas en el hueso, y eso generar también preocupación, pero en principio lo único que se hace con eso es esperar. Ahora, si yo veo un bebé que nace y tiene una forma extraña, lo primero que tengo que hacer en la consulta es, como ya hablamos, pedir una radiografía de cráneo para descartar estas cosas. La imagen de arriba a la izquierda es una imagen de un cráneo de un bebé vista desde arriba. Si yo tuviera visión de rayos X, que desgraciadamente no tengo, yo vería eso. Estaría acá. No, estaría lleno de plata en un casino. Yo lo que vería son los distintos huesitos del cráneo y se distingue clarito la unión entre los huesos. Eso es un cráneo normal. Esta es una imagen normal vista desde arriba. Desde arriba, ¿sí? El cráneo tiene muchísimos huesos, muchos huesos, pero al único que le interesan es a mí. O sea que eso sería lo que a nosotros nos preocupa en el cráneo de un bebé, que vemos que por ahí no es totalmente simétrico. También tengamos en cuenta que los seres humanos no somos simétricos. No somos exactamente. ¿No? Pero bueno, es una de las cosas que uno tiene en cuenta cuando revisa al paciente. Ustedes van a ver por ahí que el examen físico que hacemos nosotros no es tan extenso como el examen físico que hace el pediatra, por ejemplo, porque bueno, como ya sabemos, yo me dedico casi exclusivamente a la cabeza y a la médula espinal, pero una de las cosas más comunes que van a ver es que uno les toca la mollera para ver cómo está y le palpa las distintas uniones entre los huesos del cráneo para ver cómo están. ¿Sí? En este caso, que es un cráneo normal, yo debería palpar una mollera, ¿sí?, que late,
blanda, que no está dura, no está hinchada, y todas las suturitas del cráneo deberían estar con los huesitos juntos. Si yo noto alguna otra cosa, ahí ya veré si necesito pedir algún otro estudio. La ventaja que tenemos con los bebés tan chiquititos es que la mollera es una ventana al cerebro. Entonces yo le puedo pedir una ecografía por la mollera y ya ver cuál es el estado general del cerebro del bebé. Exacto. Respecto de estas imágenes, nosotros vemos acá clarito, primero quería mostrar esto para que se entienda el dibujo, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre la imagen de arriba a la izquierda y el resto de las imágenes. En todo el resto de las imágenes falta alguna de las suturas. No se ve, no está, no aparece, no es, desapareció porque se cerró antes. No, no, ese bebé nació sin esa sutura. En vez de tener dos huesitos separados, tiene como si fuera un solo huesito. Nunca las tuvo. Nunca las tuvo, ¿sí? El cierre de la sutura, eso de que se cerró antes de la sutura, no existe. Porque si yo le saco una radiografía de cráneo en adulto, también voy a ver las suturas del cráneo. Entonces, las suturas no están desde que el bebé nace, por ende el diagnóstico se puede hacer bastante rápido ya en la primera consulta. Tengamos en cuenta también que, como ya hablamos, el crecimiento del cráneo es mayor dentro del primer año de vida, entonces mientras más pronto lo vea, más pronto puedo dejar tranquila a la familia y eventualmente, si tiene alguno de estos problemas que mencionamos, se puede realizar algo quirúrgico como para solucionarlo. Bien, 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 bien. ¿Podemos ver la próxima imagen, por favor? Bueno, esto sí ya es un poquitito más avanzado. Esto no es un dibujo, estos son fotos de una reconstrucción tridimensional del cráneo de los bebés, simplemente para reforzar lo que hablábamos recién. El medio es un cráneo normal. Fíjense que se ven liñitas que unen todos los huesitos, se ve clarito y se ve la mollera desde arriba. Si nosotros vemos, por ejemplo, la imagen que está abajo a la izquierda, ese bebé va a tener un cráneo más cortito, más chatito, como si fuera una moneda, pero vemos que las dos suturas que unen el hueso de la frente con los huesos de acá atrás de la cabeza no están. No se cerraron antes, no están. Fíjense la diferencia entre la unión entre los dos huesos del medio de la cabeza, y la unión que hay entre los huesos de la frente, no se ve. Por ende, estas reconstrucciones 3D están hechas para dos cosas. Primero, para que la familia entienda por qué uno es tan hincha pidiéndoles la radiografía apenas los ve, eso por un lado. Y segundo, para desmitificar otra cosa que por ahí nos pasa mucho a los médicos. ¿Vieron que hoy estuvimos hablando de qué pasa si a mi bebé se le cierra la fontanela antes? Y solamente pensamos que el nene puede tener una patología de la sutura que se llama craniosinostosis, solamente cuando tiene la fontanela cerrada. Ninguna de estas imágenes tiene la fontanela cerrada. Y todas son imágenes de craniosinostosis. Entonces, hay que sacarnos de la cabeza eso de que solamente el nene consulta si tiene la fontanela cerrada, porque las craniosinostosis pueden estar con fontanela abierta o con fontanela cerrada. Eso es importantísimo para todos nosotros. Bien. Ahora, ¿todos los chicos que tienen la cabeza chueca son quirúrgicos? No. Pero ese es un gran temor cuando uno los envía al neurocirujano y dice, pero doctor, ¿lo van a operar? Y no sé. Vamos a ver, porque viene la mamá, como yo te decía, con el bebé y con su cabeza chueca, como vos le decís, deforme, parece un huevito, por ahí la frente grande o acá atrás una pelota así, y uno dice, bueno, te voy a mandar al neurocirujano, y parece que neurocirujano significa cirugía. Y ahí se infarta toda la familia. Y ya es de la abuela, ya empiezan todos, y empiezan a ponerle las vendas alrededor, no sé, y las gorras para que se vaya arreglando la cabeza. Y no, a lo mejor no todo termina siendo un problema quirúrgico, ¿no es cierto? No, no. Gracias a Dios tenemos un montón de métodos para hacer el diagnóstico diferencial. El primero, el más sencillo de todos, es la radiografía de cráneo simple, como hablamos recién. Tenemos que tener en cuenta que el cráneo de los bebés no tiene la dureza que tiene el cráneo nuestro. Algunos son más cabezaduras que otros, sí, pero en los bebés tiene el cráneo blandito, como si fuera una cascarita de huevo. Entonces puede verse modificadas por cosas externas al bebé, aunque tenga las suturas bien. Si yo tengo un bebé que, por ejemplo, duerme siempre el mismo lado, siempre en la misma posición, que en realidad es un círculo vicioso, porque el bebé se acostumbra a dormir de ese lado, se le achata la cabeza donde él apoya la cabeza y después ya no quiere dormir de otro lado porque así está cómodo. Eso va en el tiempo haciendo que el cerebro crezca para otro lado, porque si no puede empujar la cama el cerebro, entonces compensa creciendo para otro lado. Eso se conoce como plagiocefalia, no importa, se acuerdan el nombre, posicional. ¿Qué significa que es posicional? Cuando yo le haga los estudios de imágenes, me voy a dar cuenta que todas las suturas del bebé están bien.
Entonces, simplemente con cambiarle la posición, que ahí es donde a mí me llegan las amenazas de muerte, los muñecos vudú y todas esas cosas, porque hay que explicarle a la mamá que el bebé tiene que tratar de no dormir de ese lado, y la respuesta de la mamá es, ¿y cómo hago? Sí. No duermo más. Sí. ¿Cómo hago? Sí, sí. Y uno tiene que sacar la guitarra y bueno, mamá, se pueden hacer rollitos de toalla, podemos tratar de rotarlo de otro lado. O sea, es el bebé que está acostumbrado a dormir siempre del mismo lado. Siempre del mismo lado. Incluso, por ahí acá no se ve tanto, pero a mí me pasaba mucho en Buenos Aires, sí, que las consultas eran mucho de chicos, por ejemplo, de origen extranjero, sí, que ponían supermercado en alguno de esos lugares que tienen mucho volumen de trabajo, y por ahí el sí, nene estaba todo el día en el changuito. Ajá. Y claro, le quedaba chata la nuca, claro, por claro, estar apoyado todo el día así. Sí. Entonces uno tiene que tener medio que el ojo acostumbrado. Sí. Una duda muy importante de los papás es, pero a ver, tiene la cabeza chueca, entonces el cerebro sufre. La realidad es que yo, para quedarme tranquilo si el cerebro está bien, tengo que descartar que las suturas estén bien. Porque si yo lo giro y las suturas están bien, el latido propio cerebral va a hacer que el cráneo se vaya acomodando. Pero mi primer preocupación no es la estética. Yo no quiero que todos los nenes tengan el cráneo redondito, perfecto. Yo lo que quiero es quedarme tranquilo que ese cerebro puede crecer y se puede desarrollar y no estar apretado. Que funcione bien. Exactamente. Hay muchos que tienen el cráneo perfecto, pero no funcionan bien. Somos varios, sí, somos muchos, somos muchos. Lo importante es tratar de que eso no se perpetúe en el tiempo, ¿no? Por eso es que yo soy muy claro con esas cosas, porque además ya creo que todos sabemos que en este país por ahí todo es negocio. Y hay incluso páginas de internet y cosas que recomiendan para cualquier paciente, indistinto si tiene, si no tiene craniosynostosis, unos cascos rígidos de plástico con otros materiales que tienen sus indicaciones precisas para algunas cosas, pero no se usa indiscriminadamente para todo. Y por ahí se terminan sobreindicando, son cosas muy caras, y por ahí uno tiene que explicarle bien a la gente que por ahí no siempre lo más caro es lo mejor. Sí. Porque así como hablamos hoy, viene gente, nos mira gente de todos los estratos sociales. Sí. Entonces, todos tienen que saber que no es que si no tienen acceso al tratamiento con el casco las cosas no andan. Exacto. O que andan mejor si uno les compra el casco. No funciona así. Lo que hay que hacer en principio es tratar de consultar al especialista, ¿sí? Llevarle algo de comer, no sé, fíjense. También. Y darle bola, ¿sí? Porque estas cosas, si las agarramos a tiempo, andan muy, muy, muy bien. Sí. A mí me parece que lo más importante es tratar de que la familia esté tranquila, porque no es mamá y papá. Habitualmente es mamá, papá, tío, tía, abuela, bisabuela, tatarabuela, porque yo tenía un primo que le pasó lo mismo. No, lo que hay que hacer es ir a consultar a la fuente, ir a consultar con el especialista, hacer los estudios que hay que hacer, y cuando yo los veo particularmente, estos dibujitos que estás viendo acá, yo se los hago a mano en papel, así que seguramente no me entienden nada porque mis habilidades de dibujo no son particularmente buenas. No, se entiende perfectamente bien. Sí, acá bárbaro. Ahora si lo tengo que dibujar yo no es tan así. Pero es para que se queden tranquilos de que no todo es quirúrgico, y eventualmente, si un nene necesita cirugía por alguna de estas patologías, yo les propongo la cirugía no porque yo tenga ganas de operar. No es que yo me levanté un día y dije, a ver, ¿a quién le puedo abrir la cabeza hoy? No. Pero yo, como especialista, tengo que tratar de garantizarles a esos papás que el cerebro va a crecer libre, sin ningún tipo de compresión, y que van a ser nenes sanos y no van a tener ningún problema. Por eso es importantísimo. O sea que no hace falta ni el casco, ni la famosa media de nylon esa que yo veía hace 40 años, que le ponían con un nudo arriba para que la cabeza se acomode. No, aparte, no sé cómo harían eso acá, porque en esta provincia que hace calor todo el año se les va a derretir la cabeza a los chicos. Los chicos venían al consultorio con las medias que usaban la mamá, ¿no es cierto? Le cortaban, le hacían un nudo, le ponían como un gorro y andaban todo el día con eso. De esa manera se le iban corrigiendo. No sé cómo habrán hecho realmente, porque primero por el calor, la verdad que no sé cómo hacen, bueno, esta provincia está fresco todo el año. Todo el año. Y segundo, si yo, esto lo traigo a colación de algún congreso que he ido en algún momento donde nos quisieron vender los casquitos a todos nosotros. Sí. Uno de los argumentos que nos daban es, piensen que si yo tengo un nene que está acostado todo el día de este lado, el nene tiene el cerebro comprimido de ese lado. Claro. Entonces el cerebro se lastima. Entonces la solución ¿cuál es? Vamos a comprar un casco que sale $3.000, ¿sí? Y vamos a comprimirle toda la cabeza menos este lado que estaba comprimido. Claro. Entonces, claro, nosotros frenamos la charla y
A ver, no entiendo. Me están diciendo, por un lado, que si yo tengo una compresión chiquita acá, ese nene va a tener problemas de por vida neurológicos. Sí. Y que la solución es apretarle el resto de la cabeza 23 horas por día. Entonces, los casquitos tienen sus indicaciones particulares. Por lo general se usan como adyuvante. Adyuvante quiere decir como una ayuda posquirúrgica en algunos pacientes que tienen craneosinostosis, que no tienen una sutura afectada, tienen varias suturas afectadas, y con una indicación precisa. No es que a todo el mundo le ponemos. Porque además, por ejemplo, la media que usted comentaba, doctor, yo le pongo una media que le apriete la cabeza acá. El cerebro tiene que seguir creciendo. Entonces pueden pasar dos cosas. O que se le termine lastimando la piel de la cabeza por la media, o que la cabeza empiece a crecer para arriba, porque es el único lugar donde parece que la presión no... Bueno, por ahí tenemos alguna abuela con muchísima experiencia que nos puede garantizar que la compresión es simétrica en toda la cabeza, pero se me ocurre, por lo que usted cuenta, que el único lugar donde no está apretada la media es acá arriba. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? La cabeza les va a crecer para arriba tipo Frankenstein, y no vamos a estar solucionando absolutamente nada. Todo esto sumado a que usted ya sabe mejor que yo que a los bebés, a medida que, después de que nacen, a medida que van creciendo, se les empieza a caer el pelo. Entonces, si se les cae el pelo sin ningún tipo de roce, o por el roce del gorrito nada más, le va a quedar un mechón de pelo acá y nada más. Seguro. Y la familia se va a volver loca. Sí, sí, seguro. Entonces, lo más importante acá, lo que quiero que les quede claro a todos los que nos están mirando, es que lo importante es la consulta. ¿Sí? Dejen que nos hagamos más la sangre nosotros. El colega que nos deriva a los pacientes lo deriva al neurocirujano, pero que diga cirugía en la puerta no significa que el bebé necesite cirugía en la cabeza. Correcto. Y eventualmente si la necesita, lo que hacemos nosotros los que nos dedicamos a cirugía, lo hacemos porque no hay otra alternativa. Si yo le digo muy seguido a los familiares, si yo pudiera dar una aspirina o una pastilla y que eso solucione la forma de la cabeza del nene, para mí es mucho más fácil. Pero muchas veces no se puede y la única alternativa es ir a donde está esa sutura que está enferma, que no está, sacar ese pedacito de hueso enfermo y darle lugar al cerebro para que acomode la forma y eventualmente ese hueso vuelve a crecer. O sea que después esos chicos van a poder jugar a la pelota, van a poder hacer su vida con normalidad. Pero la idea es descomprimir esa cabeza como para que esté todo bien. Y si no necesitan descompresión, la idea es pelearse con toda la familia porque las próximas 2 semanas no van a dormir porque al nene lo vamos a cambiar de posición y no mucho más. Irlo controlando cada tanto por consultorios externos. Perfecto. Doctor, antes de irnos al corte, porque estamos en la mitad del programa, quiero aprovechar ya que justo acaba de ingresarnos una pregunta. Sí, cómo no. Y bueno, una mamá preocupada dice: doctores, estoy cursando un embarazo de 7 meses. Sí. En la última ecografía me avisaron que mi bebé tiene una hidrocefalia. Una hidrocefalia. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Lo estoy llamando desde Itambé Miní. La hidrocefalia es cuando el líquido que todos nosotros normalmente tenemos en la cabeza no puede salir de la cabeza por algún motivo. Las causas son o que hay alguna malformación en los tubitos que tenemos en la cabeza para llevar el líquido a la médula espinal, o que hay una infección grave o una hemorragia grave. Por lo que cuenta la señora, no tiene ninguna de esas dos cosas, así que tengo que asumir que es porque alguno de los tubitos del cerebro no están bien formados. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es esperar que el bebé nazca. No hacer nada hasta que... Por ahora lo que hay que hacer es esperar que el bebé nazca, porque muchas veces cuando se hacen las imágenes, las ecografías, etcétera, es muy difícil diferenciar si el bebé únicamente tiene los ventrículos grandes, ventrículos son los agujeritos donde nosotros tenemos líquido, o tiene presión adentro de la cabeza, porque son dos cosas diferentes. Uno puede tener los ventrículos grandes y esa cabeza no estar a presión, ¿sí? O estarse juntando líquido activamente y realmente necesitar algún tipo de solución. Sí. Yo la invito a la señora, si puede, que se acerque en algún momento al hospital. Yo hago consultorio los lunes y los viernes, nos sentamos, miramos juntos la ecografía, ¿sí? Y le voy a poder dar más información, pues así en el aire es muy difícil. Pero la mayoría de las veces lo que hay que hacer es esperar que ese bebé nazca, ir a verlo, tocarle la cabeza, sí, tocarle la fontanela. Si el bebé tiene hidrocefalia, esa fontanela va a estar inflada, dura, y los huesitos van a estar muy separados. Y llegado el caso de que eso sea lo que ocurra con esa mamá, hay una cirugía que se puede hacer que se llama derivación. Derivación quiere decir mandar una cosa de un lugar a otra. Ventrículo, porque ya hablamos que los ventrículos son los agujeritos de la cabeza donde hay líquido. Y peritoneal, porque el líquido que sobra del ventrículo yo lo mando al abdomen donde se absorbe. Es una cirugía que en la provincia se puede hacer, que dura aproximadamente... Es la válvula, ¿no es cierto? Sí, es la válvula, exactamente.
Yo pongo un catéter muy chiquito en la cabeza, eso se une a una válvula de plástico que va atrás de la oreja que actúa como compuerta. Sí. Significa que cuando hay presión se abre, deja salir líquido, y cuando no hay presión se cierra. Cabe destacar que todo esto queda abajo de la piel, no hay que hacer nada desde afuera, si funciona solito. Sí. Y esa válvula va unida a un cable que va dentro de la panza. Lo que yo permito con eso es que no se siga juntando líquido en la cabeza y ese cerebro vuelva a tener un desarrollo normal. Perfecto. Sí, pero quiero que esa señora se quede tranquila, que hay que verlo al bebé cuando nazca, y si necesita una cirugía acá se puede hacer sin ningún problema. En esta provincia tenemos todo. Perfecto. Bueno, Ezequiel, vamos a hacer un pequeño corte, bárbaro, un par de minutos, y después vamos a hablar de algunos temas muy interesantes que nos trajiste. Bárbaro, gracias. Bueno, les pedimos un paz. Estamos con el doctor Ezequiel Figueroa, neurocirujano infantil, y como les decía, él desarrolla su actividad como jefe del servicio en el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreiro y en el Sanatorio Boratti. Y tenemos unos temas más que interesantes para seguir conversando en lo que queda del programa. Así que no se vayan y ya volvemos.